Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Acaba de concluir la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que hace el número 99 en la historia de esta casa. Comparece, como es costumbre, al finalizar los trabajos de los señores obispos, el portavoz, el obispo secretario general, Monseñor Martínez Camino. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia, o buenas tardes. Damos tiempo de... Buenas tardes, acabamos de terminar en este momento. Es que estoy preguntando cuál ha sido la última decisión porque se acaba de terminar y tenemos una cosa que estaba pendiente de ser decidida y posiblemente ya lo esté, y si está ya lo podemos decir. Han estado presentes 75 de los 76 obispos que actualmente están en activo en esta 99ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. En el discurso inaugural, el señor cardenal presidente, Rouco Varela, se refirió, entre otras cosas, a la situación social que está atravesando España y afirmó que es nuestro deber ayudar al análisis cultural y moral necesario para llegar al fondo de las causas de la situación dificilísima que vivimos. Esta es una misión y una obligación de los obispos. En este sentido advirtió que si no se sigue el camino que hace posible la caridad, no será posible una buena solución de la crisis. Y que sin fe no puede haber verdadera caridad, capaz de despejar los obstáculos para esa imprescindible libertad espiritual que da frutos abundantes de justicia, de solidaridad y de paz. A lo largo de la Asamblea, los señores obispos se han hecho eco de estas palabras del cardenal que se han comentado también en otros contextos, y los obispos han reconocido expresamente, una vez más, el gran trabajo que, en particular en esta difícil coyuntura, se viene haciendo desde cada parroquia, la Cáritas parroquial, desde las diócesis, la Cáritas diocesana, y también la Federación Española de Cáritas, así como el empeño de solidaridad cristiana de otras instituciones católicas, muchas, congregaciones religiosas, asociaciones de fieles, cofradías, etcétera, etcétera, y de los fieles en particular. Los obispos apelan a seguir en la práctica de la comunicación cristiana de bienes para seguir ayudando espiritual y materialmente a todos, en especial a las personas más afectadas por la crisis. Nuevos leccionarios para el año litúrgico 2012-2013. La Asamblea ha aprobado los leccionarios básicos que se usarán el año litúrgico 2012-2013, que empieza en diciembre con el tiempo del Adviento, leccionarios que se utilizarán en la celebración de la Santa Misa. Estos nuevos leccionarios incorporan el texto de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Se trata del leccionario dominical y festivo para el ciclo C, que es el ciclo del año litúrgico que comienza en diciembre de 2012, es el leccionario tercero. También el leccionario ferial, es decir, para los días ordinarios, para los años impares, que es el año litúrgico próximo, año impar, hay un ciclo de 2 años, pares e impares, y también el leccionario para las ferias, es decir, los días de diario del Adviento, la Navidad, la Cuaresma y la Pascua, el leccionario séptimo. También se ha aprobado la nueva traducción de los prenotanda, que se incluyen en todos los leccionarios. Todo ello ha de recibir ahora la recognicio de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos. Pero esperamos que estos libros estén con tiempo suficiente disponibles para ser utilizados a partir del Adviento de este mismo año, diciembre de 2012.
Plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Los obispos han aprobado el plan pastoral de la Conferencia Episcopal que lleva por título La nueva evangelización desde la palabra de Dios. Por tu palabra echaré las redes, que tendrá vigencia hasta el año 2015. El nuevo plan pastoral está inspirado por las recientes visitas y frecuentes visitas del Papa Benedicto XVI a España. De hecho, los obispos, el nuevo plan pastoral, inspirado en estas visitas, se ha pospuesto, hasta ahora se ha ido retrasando, esperando justamente la última visita del Papa a España con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en agosto pasado. Otros acontecimientos que han estado presentes en la redacción del plan y que contribuyen a su vertebración son la anunciada proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia, la próxima celebración del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús y la reciente publicación de la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, con la renovación de los libros litúrgicos que esto implica. El plan pastoral se desarrolla dentro del periodo en el que conmemoramos el 50 aniversario de la apertura y de la clausura del Concilio Vaticano II. El año de la fe, convocado por Benedicto XVI, será ocasión propicia para volver sobre el concilio. Por ello, el plan prevé que en los próximos años se vuelva a impulsar la recepción de la herencia conciliar, mostrando la gran riqueza de los textos del concilio, en continuidad con la tradición viva de la Iglesia. En este sentido, el plan pastoral recoge como una acción culminante del mismo la celebración en el año 2015 de un congreso sobre el Concilio Vaticano II. En el contexto del año de la fe, en el plan pastoral se recuerda con palabras de Benedicto XVI en la carta apostólica, son de la carta apostólica por la que convoca el año de la fe, que por la fe los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor con el perdón a sus perseguidores. La Iglesia que peregrina en España ha sido agraciada con un gran número de estos testigos privilegiados del Señor. Y en particular se destaca en el texto del plan pastoral a los mártires del siglo XX, que son grandes intercesores y un estímulo muy valioso para una profesión de fe íntegra y valerosa. Unos 1000 de estos mártires ya han sido canonizados o beatificados, y otro buen número será beatificado próximamente. En concreto, el plan pastoral recoge como otra de sus acciones la preparación y celebración en octubre de 2013, al concluir el año de la fe, de una ceremonia de beatificación de mártires del siglo XX en España. El lugar en que tendrá lugar esta ceremonia en España se decidirá oportunamente. El texto del plan pastoral, que ahora ha sido aprobado, será hecho público próximamente en cuanto se hayan hecho los últimos retoques redaccionales que son necesarios. Mensaje sobre el doctorado de San Juan de Ávila. La Asamblea Plenaria ha aprobado un breve mensaje dirigido a todo el pueblo de Dios con motivo de la próxima proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. En el texto se explica qué es un doctor de la Iglesia, brevemente, se presentan los rasgos fundamentales de la vida y de la obra del maestro Ávila y se invita a peregrinar a Roma para asistir a la celebración de su proclamación como doctor de la Iglesia, así como a participar en los actos que tendrán lugar sin duda en toda España. Tienen ustedes el texto íntegro del mensaje, que como ven son 2,5 folios, 3 escasos. El mensaje se titula Mensaje con motivo de la declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Sepan todos que nuestro Dios es amor, porque a San Juan de Ávila se le puede dar el título de doctor del amor de Dios. El Papa Benedicto XVI comienza este breve mensaje: proclamará próximamente a San Juan de Ávila doctor de la Iglesia Universal. Así lo anunció en la memorable Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid, donde nos invitó a volver la mirada hacia el santo
y a perseverar en la misma fe de la que él fue maestro. Pero ¿quién fue San Juan de Ávila? ¿Cuál es la actualidad y la vida de su vida y de su mensaje? ¿Qué significa que vaya a ser proclamado doctor de la Iglesia? A estas tres preguntas se da respuesta en otros tantos epígrafes de este breve mensaje. Un doctor de la Iglesia, se dice en el penúltimo epígrafe, es quien ha estudiado y contemplado con singular clarividencia, de manera eminente, los misterios de la fe, y es capaz de exponerlos a los fieles de tal modo que les sirvan de guía en su formación y en su vida espiritual. Y ha vivido él también de forma coherente con su propia enseñanza. Hasta el momento, los doctores de la Iglesia son 33 en toda la historia bimilenaria de la Iglesia. Entre ellos se encuentran otros 3 españoles, que son San Isidoro de Sevilla, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Dios mediante, San Juan de Ávila será el 4º doctor de la Iglesia español entre los 34 que con su declaración formarán parte del grupo de los doctores de la Iglesia. San Juan de Ávila fue declarado patrono del clero secular español en 1946 por Pío XII y canonizado en 1970 por Pablo VI. También se hace referencia a una dirección web de la página de la Conferencia Episcopal. Dentro de la página de la Conferencia Episcopal hay un especial dedicado a informar exhaustivamente sobre la figura del próximo doctor de la Iglesia, y ahí también se irán dando noticia de los acontecimientos relativos a su proclamación como doctor de la Iglesia. Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia. Los obispos han conocido los últimos preparativos para la celebración de un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil que estaba ya incluido en el plan pastoral anterior de la Conferencia Episcopal y cuya celebración se decidió aplazar hasta después de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Está dirigido a quienes son actores de la pastoral juvenil, a los que se encargan de la pastoral juvenil. Lleva por lema: también vosotros daréis testimonio. Se celebrará en Valencia del 1 al 4 de noviembre de 2012 con un número aproximado de participantes de 2.000, unos 2.000 participantes de toda España. También la Asamblea Plenaria ha aprobado un documento titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, que fue presentado por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, la Subcomisión de Familia y Defensa de la Vida. Este texto será de la Asamblea Plenaria. El autor de este texto es la Asamblea Plenaria, que le ha dado su aprobación, pero pasa a la próxima reunión de la permanente, quien dará su aprobación a la última redacción, los últimos retoques hechos con las aportaciones que los obispos han realizado en estos días. La última cuestión que se acaba de decidir, antes de bajar nosotros aquí a la sala, es que hay otro documento que también ha ido a la plenaria, que se titula aproximadamente Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI, y que ha sido aprobado por la Asamblea Plenaria hace unos momentos, y que también será publicado cuando la Comisión Permanente verifique las correcciones y las mejoras que se han sugerido en estos días durante la plenaria. Hay otros temas del orden del día ordinarios que ustedes tienen ahí. Se han elegido canónicamente y se han aprobado los estatutos de fundaciones para la educación, Fundación Educativa Escolapias, Fundación Escolapias Montal, Fundación Escolapias, y también se han aprobado las modificaciones de los estatutos del Movimiento Familiar Cristiano y de Manos Unidas. El obispo secretario portavoz está ya a su disposición para las preguntas que quieran formularle. Esperan el micrófono, se presentan, dicen a qué medio pertenecen y la formulan. Hay ya una, aquí Jesús Bastante en primera y luego después. Sí,
Sí, don Juan Antonio, buenos días. Respecto al documento de Apostolado Seglar, el de la verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, me gustaría que nos apuntara algún aspecto más y también, evidentemente, pues tiene mucho que ver con toda la polémica que ha surgido últimamente acerca de la homilía de don Juan Antonio Reig en el pasado Viernes Santo. Quería saber si ese tema se ha abordado y cómo han respirado los obispos y cuál ha sido... ¿Cómo ha visto usted a Monseñor Reig? Y si ha habido algún tipo de apoyo o bien de petición de algún tipo de matiz. Gracias. Bueno, no tiene nada que ver. Este documento con la polémica que, como usted dice, se ha originado, no tiene nada que ver. Este documento no tiene nada que ver con ninguna polémica. Le agradezco la pregunta porque me da ocasión para aclarar esto. Este documento está previsto ya es la tercera vez que viene a la Asamblea Plenaria. Por lo tanto, se lleva estudiando desde hace tiempo. Es un documento muy importante, ya lo verán ustedes cuando se publique. Es un documento muy necesario, que se está esperando con mucho interés en muchos ámbitos de la Iglesia, porque pone luz sobre una cosa tan vital para la existencia humana como es el amor que mueve la existencia humana. Y concretamente el amor conyugal, que es una forma específica y particular y hermosísima del amor humano, y con una trascendencia social fundamental. No es una cuestión privada el amor conyugal, solamente, también lo es, pero no solamente. Y luego, más allá, sobre la concepción del matrimonio, que es ya una configuración social y jurídica del amor conyugal. Y luego sobre la ideología de género, es decir, una concepción del ser humano ideológica, en el peor sentido de la palabra, es decir, que desfigura las realidades históricas y naturales en virtud de determinados presupuestos filosóficos equivocados. Y sobre esto tan interesante y tan determinante para el presente y el futuro de la sociedad, sobre esto va a tratar este documento. Ya hay también y una evaluación a la luz de estos principios sobre la legislación española vigente. Legislación sobre el matrimonio y sobre todo sobre el matrimonio y sobre la familia. Ya lo hemos hecho, se ha hecho la conferencia, lo ha ido haciendo a través del tiempo, de los últimos 6 o 7 años, pero ahora se hace un resumen, se plantean los principios y se hace esta evaluación. Es un documento en clave de anuncio del Evangelio, es decir, de la buena noticia del amor de Dios, del cual el amor entre los hombres es una participación magnífica, de la belleza del amor humano, del cuidado que merece el amor humano y el amor conyugal en particular, y también de su tratamiento pastoral, de su tratamiento por la Iglesia y de su tratamiento también en los ámbitos de la sociedad que tienen tanta importancia para que el amor crezca, las relaciones de amor entre las personas sean favorecidas o sean perjudicadas. Y en cuanto a la otra pregunta, que como digo no tiene nada que ver con esto, este documento saldrá, esperamos que pueda, como ya les he dicho, y está en la nota, esperamos que con los últimos retoques pueda ser publicado en la próxima Asamblea Permanente, que será, Dios mediante, en junio. Y en cuanto a cómo he visto yo a Monseñor Reig, le he visto fenomenal, le he visto muy bien. Es un hombre muy animoso y con muy buen carácter, y le he visto muy bien. Aunque eso, pues bueno, también lo han visto ustedes. El tratamiento en este asunto no se ha tratado, de esta polémica no se ha hablado en la plenaria. En la plenaria no hablamos de polémicas, hablamos de temas en positivo y de muchas cosas que tenemos que trabajar y que hacer. Si hablásemos de polémicas, pues tendríamos que tener otra plenaria más al año para hablar de polémicas. Y efectivamente eso ha sido una polémica injusta, infundamentada, y que, como otras tantas, pues no merece ser tratada con seriedad por parte de un organismo que tiene mucho que hacer y mucho que trabajar.
Es una polémica, como usted muy bien ha dicho, que se ha suscitado por determinados intereses políticos, para determinadas cosas concretas que se estaban en la agenda y que es lamentable que se organicen polémicas injustas sobre personas y además sobre que afectan directamente al derecho fundamental de expresión de todos los ciudadanos y en particular de un obispo en el ejercicio de su ministerio. Pero ha habido muchos casos semejantes, muchísimos en estos años. Los presidentes de la Conferencia Episcopal han sido objeto de polémicas semejantes, determinados obispos recientemente también. Lo que queremos llamar la atención es sobre que la Iglesia, naturalmente, va a ejercer su derecho de expresión y su deber de proclamar la doctrina católica sin dejarse condicionar por ninguna polémica ficticia e injusta. Y en cuanto al fondo de la cuestión, conviene repetir que la Iglesia no condena a ninguna persona. Y tampoco se ha hecho en este caso. Y mucho menos a ningún grupo de personas. La Iglesia ha repetido continuamente que todas las personas tienen una dignidad inviolable y que merecen un respeto incondicionado. Toda persona, sea quien sea buena o sea mala, se opine como nosotros o no opine como nosotros, opine como yo o no opine como yo. Poner en cuestión, como se ha hecho estos días, este principio de que la Iglesia incita al odio, incita a la venganza, incita a la discriminación, pues es algo que la mayoría de la gente pues comprende que es una falsedad. Pero conviene repetirlo aquí. Y concretamente a las personas que se entienden a sí mismas como homosexuales o que tienen esta orientación sexual, la Iglesia ha dicho muchas veces que son personas dignas de todo respeto. Como toda persona, lo vuelvo a repetir, no es solamente ellas, es que es toda persona. Y que no pueden ser objeto de befa, ni de discriminación injustificada, ni de burla, ni por supuesto de violencia. Imputar a la Iglesia, como se ha hecho, que fomenta la violencia contra... ¿Creen ustedes que alguien lo puede creer? Y sin embargo, ¿por qué se le da tanto pábulo a una cosa que es absolutamente falsa? Pues por lo que he dicho al principio, porque es una campaña ficticia y con determinados intereses políticos. Laura, Europa Press, y después detrás. Perdón, sí, aquí primero. Buenos días. Yo tenía varias preguntas. En primer lugar, no sé si le ha dado tiempo a comentar, ya sea a nivel global en la Asamblea o por los pasillos o entre ustedes, ¿no? Las percepciones suyas sobre las medidas adoptadas por el Gobierno que afectan, sobre todo las que afectan más a los más vulnerables, pues en el caso de inmigrantes irregulares, de jubilados, estudiantes, etcétera. Y también esta mañana sobre los últimos datos de la EPA, ¿no? Que ha aumentado, están ya casi 5,6 millones, ¿no? de personas en paro y 1,7 millones de familias que tienen todos sus miembros en paro. Entonces, no sé si querrían mandarles también algún mensaje, si lo han podido comentar. Y luego, por otra parte, quería preguntarles, porque creo que se cumple, o no sé muy bien el plazo, aquellas líneas guía que pidió el Vaticano a todas las conferencias episcopales para pues cómo afrontar los casos de abusos dentro de la Iglesia. Entonces, no sé cómo va ese documento, si lo tienen ya preparado, si lo van a enviar o cómo va a ser. Y no sé si se me permite otra, pero se acaba de conocer que el juez ha dictado que se debe readmitir a la profesora de religión Galera, María Jesús, creo, no sé, sí, Galera, o Resurrección, no sé, Resurrección,
Galera, en el colegio, ¿no?, por este año. Entonces, bueno, pues si tienen alguna opinión sobre esto. Gracias. Bien, sobre esto último, ya hemos hablado varias veces, es un caso que efectivamente es de la... Yo no conozco esta resolución judicial, por lo tanto no puedo opinar sobre ella, y además que sobre esta resolución concreta pues es un caso de la diócesis que lleva a la diócesis correspondiente. Pero los principios generales reconocidos por el Tribunal Constitucional y por nuestra legislación, que son principios que no hacen otra cosa que regular el reconocimiento efectivo de los derechos fundamentales, pues deben ser cumplidos por todos, tanto por la Iglesia como por los jueces, como por los colegios. Y esos principios es que los padres tienen derecho constitucional y derecho humano previo. La Constitución reconoce el derecho humano fundamental de que los padres orienten y determinen cómo va a ser la educación de sus hijos en cuestiones morales, religiosas y filosóficas. Es decir, que nadie eduque a sus hijos en contra de sus principios. Ni el Estado, ni un grupo de presión, ni nadie. Ese es un derecho fundamental reconocido en las declaraciones de los derechos humanos y por la Constitución española. Esto hay que llevarlo a la práctica con regulaciones más concretas. Y en España, el 75%, y en este momento oscila, en este momento está en torno al 70%, de los padres, como media, en unos sitios son más, en otros menos, en los centros confesionales naturalmente son todos, 99,9%, pero en los centros estatales, solo en los centros estatales, el 70% más o menos de los padres dicen, todos los años, tienen que repetirlo todos los años. O sea que no hace falta que lo digan un día. Tienen que repetir todos los años que quieren que sus hijos reciban una formación religiosa católica acorde con su formación intelectual en el momento en el que están en la enseñanza, en la etapa de la enseñanza correspondiente. Esto no es una situación especial de España, sucede en muchos países que quieren ser atentos y reconocedores de ese derecho de los padres. Y también de la Iglesia, en cuanto que le corresponde ofrecer esta oportunidad. Y a nadie se obliga a tener clase de religión, pero todos tienen el derecho de poder aceptarla, sin presiones, como sucede en muchos sitios de España en este momento, donde se presiona a los padres para que no lleven a sus hijos a clase de religión. Eso sí que es tremendo. Que los padres puedan ejercer libremente su derecho, y los jóvenes y los niños que lo desean, eso es lo que tenemos todos, es lo que nos tenía que preocupar. Y es lo que nos preocupa a nosotros, ayudar a que este derecho se ejerza. Entonces, si hay un profesor de religión católica que no tiene la cualificación para ser profesor de religión católica, lo que nos tiene que preocupar es que haya medios justos y legítimos para que ese profesor pues no enseñe religión católica. Porque estaría en contra de lo que se trata, estaría perjudicando el derecho fundamental al que se trata de atender. Y ha habido, entre los miles y miles de profesores y profesoras de religión en España, ha habido unos pocos casos conflictivos que se pueden plantear. Y esos casos hay que resolverlos como está previsto en derecho. Pero hay determinadas fuerzas políticas y sociales que no quieren que los padres ejerzan este derecho, porque quieren ellos imponer sus ideologías y sus filosofías. Y estos son los que magnifican 3 casos, 4, 5, 10, 15, 20 casos, los que sean, que son siempre mínimos, entre miles y miles de profesores de religión. Y es otra manipulación de la opinión pública que en el fondo va en contra de una convivencia en verdadero ejercicio de los derechos fundamentales y en verdadera libertad. Yo sé que esto que digo, los medios que insisten en esto son tan potentes que es poco, no confío mucho en que yo que lo digo ahora, que es explicar otra vez las cosas como son, pues vaya a tener, sí, un poco sí, porque repitiendo las cosas se van aclarando, pero los medios son tan potentes. Y luego hablan del poder de la Iglesia y los poderes fácticos. ¿Dónde están los poderes? Esta es una cuestión interesante. Yo creo que con este planteamiento nadie tiene problemas, ¿no? Es ejercer la libertad. A nadie se le obliga a tener clase de religión. Y sin embargo todos tienen derecho a una educación
en la religión católica adecuada a su nivel intelectual. Y en todos los países democráticos hay una u otra legislación sobre este asunto. La nuestra tiene sus problemas y en este momento no estamos contentos con cómo están reguladas en las últimamente el estatuto de la clase de religión y del profesor de religión para que pueda ser una clase que puedan recibir sin discriminación aquellos que libremente opten por ella. Y esperamos que se perfeccionen algunas cosas que no están bien. De las demás preguntas que me he hecho tantas, la otra, lo del documento que se nos ha pedido de Roma, sí se ha enviado ya. Es un documento muy sencillo, de modo de proceder, ya se ha enviado. En cuanto a las medidas de estos días y de ayer para afrontar la crisis, no se ha hablado. En los pasillos yo no lo sé, porque yo estoy en un pasillo y en otro no. En los pasillos se habrá hablado porque preocupa a todos esta situación. Supongo que se habrá hablado. Y se ha hablado. Pero no hay ninguna declaración de la conferencia sobre estas medidas, que en este momento son medidas técnicas, discutibles, que lo que sí podemos decir es que esperemos que rindan sus efectos, es decir, que contribuyan a evitar que siga subiendo el paro, que siga habiendo familias que no tienen ingresos ninguna de los miembros de ella. Y esto sí que hemos hablado de ello y lo hemos recogido en la nota, invitando de nuevo a los católicos y a todos los que deseen hacerlo a contribuir prácticamente con la comunión de bienes, con Cáritas, con otras instituciones, que realmente esas familias a las que usted se refiere, esas familias en las que no hay, por desgracia, ningún ingreso fijo, saben que tienen un apoyo mínimo en la Iglesia, en la parroquia y en Cáritas. Ellas lo saben. Y nosotros queremos contribuir a paliar su situación. Y se está haciendo. Y no solamente en Cáritas, sino en los comedores de las hijas de la caridad, en instituciones de todo tipo, de cofradías, de hermandades. Y por eso aprovechamos la ocasión para recordar de nuevo a todos este deber concreto de compartir nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestro voluntariado, como se está haciendo, para poder ayudar. Y la Conferencia Episcopal seguirá hablando de las causas profundas de la crisis actual, que no son solo económicas, que son también culturales y morales. En la última fila había una pregunta allí pedida. Soy Sandra Carretero, de La Sexta Noticias, y quería preguntarle si entonces no me ha quedado muy claro sobre si entonces los gays pueden curarse o no pueden curarse según la Iglesia Católica, si están abocados o no al infierno o es una opinión que no comparte la Iglesia. Y también quería saber sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, si se han utilizado estas inmatriculaciones para especular y enriquecerse. Vamos a ver. Si en lo que usted ha dicho hay alguna referencia al obispo de Alcalá, es absolutamente improcedente. En todo lo que usted ha dicho no hay ninguna referencia a la a la supuesta causa de esa polémica. La Iglesia no condena a nadie, lo he dicho yo, y tampoco se ha hecho ahí. No se condena a nadie. La Iglesia no juzga nunca de la conciencia de las personas. Y la Iglesia lo único que hace es canonizar a los santos. Eso sí, los que están en el cielo lo sabemos, lo sabemos porque hay muchos hermanos que participan de la gloria de Dios y de la vida eterna. Todos los santos canonizados, miles y miles. De otra cosa no ha dicho nunca nada la Iglesia. Nunca. Habrá algún caso, pero oficialmente nadie. Y en estos días tampoco nadie.
las relaciones homosexuales son objetivamente desordenadas. Esa es la doctrina católica. Y es extraño que no se sepa. Porque la dice, está en el catecismo, hablan ustedes del catecismo. ¿Por qué se escandaliza? Es un escándalo farisaico el de quienes, oyendo la doctrina católica, alegan supuestamente que no lo conocen, o que se le ha ocurrido a una persona decirla. Está en el catecismo de la Iglesia Católica. Que todas las personas, y también las personas con tendencia homosexual, son absolutamente dignas de respeto, de cariño, de apoyo y de acogida. Todas. Todas. Pero luego hay una doctrina de la Iglesia sobre las distintas actuaciones. Por ejemplo, una persona casada que tiene relaciones fuera del matrimonio es un adúltero. Y eso, o una adúltera. Y eso es un pecado objetivamente. ¿Van a ir al infierno? Dios sabrá y Él. La Iglesia nunca dice que va nadie al infierno. Y tampoco lo ha dicho nadie en estos momentos. Se han desfigurado las declaraciones, las palabras de esa homilía. No lo ha dicho nadie. Pero la Iglesia, por amor a la verdad y por amor a las personas, y porque es su obligación, tiene que predicar el Evangelio, la buena noticia del amor entre los hombres y de aquello que perjudica el amor entre los hombres. Es decir, del pecado. Y entonces, tener relaciones fuera del matrimonio es un pecado. ¿Van a condenarse todos los adúlteros y adúlteras? Pues eso nunca se ha dicho, ni se va a decir. Porque la misericordia de Dios es infinita. Y lo que cada uno en su conciencia, la situación de la conciencia de cada uno delante de Dios, que eso es lo que cuenta, eso la Iglesia no puede hablar de ello. ¿Quién se va a condenar y quién no? Y no lo hace. Pero sí dirá que ser adúltero es un pecado grave. Objetivamente. Luego, si se ha hecho sin conocimiento, por obligado, sin libertad, tal, pues eso es lo que contribuye a si el pecado objetivo es también un pecado subjetivo o personal. Pues esa es la doctrina de la Iglesia sobre las relaciones homosexuales, son objetivamente desordenadas. Si es enfermedad o no, eso no es competencia de la Iglesia decirlo. Para eso están los médicos y los psiquiatras, que como usted sabe están hay variadísimas opiniones sobre el asunto. Perdón. Sobre las inmatriculaciones. Ya hemos hablado en otro caso de eso y hay una regulación a la que la Iglesia actúa según la regulación vigente, que no es ni de ahora ni de hace 7 años, es una regulación de hace tiempo y con esa regulación y dentro de la legalidad se está actuando. Aquí, primera fila, Marta de 4. Marta. Espera que llegue el micrófono. Sí, me gustaría conocer la opinión de la Conferencia Episcopal sobre el hecho de que una religiosa como Sor María esté imputada por el caso de los niños robados. Las Hijas de la Caridad, que es la congregación religiosa a la que pertenece esta religiosa, es una institución benemérita. Las Hijas de la Caridad son las que están en los comedores a los que van las personas que tienen que acudir a los comedores porque no les llega para fin de mes. En Madrid, muchas. Las Hijas de la Caridad son las que están en los pisos y en los centros de acogida de niños abandonados por sus padres o que están en una situación de tutela bajo las autoridades jurisdiccionales o las autoridades competentes en protección de menores. Las Hijas de la Caridad están en muchísimos lugares desinteresadamente, sin horarios de trabajo y sin sueldos.
Y todo esto lo conoce el pueblo de Dios y lo conoce la sociedad. Y la sociedad aprecia a las hijas de la caridad. Y por si fuera poco, han recibido el premio Príncipe de Asturias hace unos años, por su labor benemérita, no de un año, ni de dos, ni de esta crisis, sino de decenios, de siglos, en España y en todo el mundo, en las misiones, en los barrios pobres, donde también enseñan gratuitamente a los que no saben leer, en España y en otros lugares. Entonces, es poco noble pretender extender una sombra de sospecha sobre las hijas de la caridad. ¿Cómo se está haciendo? Y lo tenemos que denunciar. En esta congregación y en todos los demás casos puede haber y hay pecadores y hay delincuentes. Y si hay algún delincuente en algún lugar, sea cual fuere, pues la Iglesia no va a oponer resistencia a que se aclaren en justicia las cosas, sino al revés, se va a colaborar con la justicia. Pero conviene poner esta premisa. Hay tiempo para dos preguntas más muy rápidas. Y queremos manifestarle a las hijas de la caridad nuestra cercanía y la cercanía de todo el pueblo de Dios y de la sociedad en general. Ya estaban pedidas, una en línea atrás en 13 y otra aquí. Adelante, Pablo de la Razón. Buenas tardes, monseñor. Primero, una valoración sobre la última encuesta de población activa. Ya son 5.600.000 personas que no tienen trabajo. Y la segunda, sobre el trabajo que hace Cáritas con ellos. Ayer conocimos que esta organización de la Iglesia Católica es una empresa para colocar parados. Y por último, sobre la no exigencia por parte del Gobierno a los etarras, no tienen que pedir perdón a sus víctimas, y si cree usted que sin perdón puede haber reconciliación. Sobre las cifras del desempleo y del paro, pues tenemos que decir que es un asunto preocupante, un asunto que ha incitado nuevamente, o que ha sido ocasión para que nuevamente los obispos apelen a la solidaridad cristiana, apelen a la caridad, que no es un sentimiento, la caridad no es un sentimiento sentimental ni algo contradictorio con la justicia, sino que es el último arma de la justicia, o la condición de posibilidad de la justicia. Sin caridad no hay justicia. A veces se contraponen justicia y caridad y es falso. Sin amor la justicia es la muerte del ser humano, y la caridad es el amor real y verdadero. Y la justicia tiene que estar inspirada por el amor y por la caridad. Y la caridad tiene como fin también que se realice la justicia concretamente para una persona concreta. Entonces por eso se apela de nuevo a la caridad, que procede de la fe, en último término, del amor a Dios y del amor al prójimo. Sin fe no hay solución duradera para la crisis actual. Sin la actitud que hace posible la fe, que es la generosidad desinteresada realmente. Se recibe con preocupación y con tristeza estos indicadores sobre el aumento de personas sin trabajo. Pero sobre todo con esta actitud positiva de que hay que arrimar el hombro y hay que ayudar. Y en cuanto a la reconciliación como realidad moral, espiritual, efectivamente exige pedir y dar perdón. La reconciliación como realidad espiritual y humana. La capacidad de perdonar y la capacidad de pedir perdón son las dos cosas juntas. Luego, como realidad política, la reconciliación política y social es más compleja, porque existen mecanismos de justicia y de compensación y de dar a cada uno lo suyo según la situación de cada uno y de los elementos de los actores de la vida social y de la vida política.
O sea que a su pregunta, para la reconciliación entre las personas y como fenómeno espiritual y moral, no puede haber reconciliación si no hay otorgamiento de perdón y petición de perdón. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero eso es algo distinto de unas medidas técnicas de orden penitenciario, de orden, que eso es otra cuestión. Es mucho más profunda y más amplia. En cuanto a estas medidas técnicas, pues son medidas técnicas que tendrán que juzgar a quienes las realicen. Tal vez nosotros podemos recordar la doctrina de la Conferencia Episcopal en el año 2006. Relean ustedes el número 68 de orientaciones morales ante la situación actual de España, sobre este asunto del terrorismo y de la justa actuación del Estado y de las instituciones del Estado. Yo no sé si lo tengo claro yo aquí, lo pueden leer ustedes. Orientaciones morales ante la situación actual de España, número 68. ¿Cuáles son los límites o las líneas rojas morales para la relación del Estado con organizaciones terroristas? Aquí están. Y estas siguen siendo vigentes ahora. Concluimos. Pablo Ginés, La Razón. Sí. Dos preguntas. ¿Cabe esperar algún pronunciamiento conjunto de obispos, quizá regional o sobre el tema de Eurovegas? Lo digo porque los obispos de Indiana hicieron un pronunciamiento conjunto sobre macrocomplejos de juegos, los de Ontario también lo hicieron, los de Luisiana también lo hicieron, y luego hay muchos pronunciamientos individuales de obispos en Argentina, en Malta, en Filipinas, etcétera, ¿no? Y la segunda pregunta es sobre los mártires, y más en concreto sobre si algún día tendremos una película sobre mártires en España. Lo digo porque Polonia tiene una sobre Popielusco, que es un mártir de hace 40 años. Cristiada ha sido número 1 en los cines de México y es sobre mártires de hace 80 años y es un país oficialmente laicista. ¿Y cuándo tendrá España una película sobre mártires? Porque los actos de la Iglesia llegan a alguna gente, pero el cine llega a mucha más gente. Bien, sobre la primera parte de su pregunta, o la primera pregunta, pues yo no le puedo responder porque no sé si algunos obispos de alguna región o de algún sitio o alguno en particular lo va a hacer alguna declaración sobre ese asunto. Puede ser. Sobre los principios generales acerca de la moral del juego, etcétera, pues esos están claros. Y sobre los mártires, hombre, pues es un momento, ya me da usted la oportunidad para animar a los directores de cine de que una buena película sobre este asunto tendría un gran éxito. Una buena película bien hecha sobre los miles de mártires del siglo XX en España, o sobre un caso concreto. Hay biografías de algunos que son de cine, biografías de algunos mártires que son de cine. Por ejemplo, les voy a decir uno que va a ir ahora en este próximo grupo. Esta próxima gran ceremonia será en España, en algún sitio que ya determinaremos. Van a ir varias centenares de nuevos mártires beatificados. Todavía no sabemos exactamente cuándo, los que sean posibles para esa fecha de octubre de 2013. Pero, por ejemplo, hay un mártir de Menorca, que se llama Huguet, un joven sacerdote que acababa de ser ordenado 3 meses antes del 18 de julio, y su historia es impresionante. Es impresionante. O la de un diácono de Málaga, Juan Duarte, impresionante. O la de los claretianos ya beatificados de Barbastro, es impresionante. O la del obispo de Barbastro, o la del obispo auxiliar de Tarragona, que será beatificado ya próximamente también, posiblemente en este grupo. Son historias todas humanamente y espiritualmente estremecedoras y luminosas. O sea que gracias por la pregunta, y animar a quien pueda hacerlo que se animen con este tema. Muchas gracias, buenos días a todos.